Bien, bienvenidos todos nuevamente a nuestra sección de lectura del libro de Urantia, hoy con el documento 146. Antes de comenzar, coloquemos esta actividad en presencia de nuestro Padre. Para dar inicio, entonces, los dejo con Flor. Adelante, Flor. Muchas gracias, Carlitos. Bien, es el documento 146, la primera gira de predicación en Galilea. La primera gira de predicación pública en Galilea comenzó el domingo 18 de enero del año 28 después de Cristo y prosiguió aproximadamente por 2 meses, finalizando con el retorno a Capernaum el 17 de marzo. En esta gira, Jesús y los 12 apóstoles, con la asistencia de los ex apóstoles de Juan, predicaron el Evangelio y bautizaron a los creyentes en Rimón, Jotapata, Ramá, Zabulón, Irón, Giscala, Corazín, Madón, Caná, Naín y Endor. Aquí pueden ver en el mapa, están esos lugares mezclados. En estas ciudades se detuvieron para enseñar, mientras que en muchas otras de las ciudades más pequeñas proclamaron el Evangelio del Reino mientras pasaban por estas. Fue esta la primera vez cuando Jesús permitió a sus asociados predicar sin restricciones. Durante el curso de esta gira, les llamó la atención en 3 ocasiones solamente. Les advirtió que se mantuvieran lejos de Nazaret y que fueran discretos al pasar por Capernaum y Tiberias. Fue fuente de gran satisfacción para los apóstoles tener por fin la libertad de predicar y enseñar sin restricciones, y se volcaron con gran entusiasmo y gozo a la tarea de predicar el Evangelio, ministrando a los enfermos y bautizando a los creyentes. 1. La predicación en Rimón. La pequeña ciudad de Rimón estuvo una vez dedicada a la adoración de un dios babilónico del aire, Ramán. Los rimonitas aún conservaban muchas creencias basadas en las antiguas enseñanzas babilónicas y los posteriores zoroastras. Por consiguiente, Jesús y los 24 dedicaron mucho de su tiempo a la tarea de aclarar la diferencia entre estas viejas creencias y el nuevo evangelio del reino. Aquí predicó Pedro uno de los grandes sermones del principio de su carrera sobre Aarón y el becerro de oro. Aunque muchos de los ciudadanos de Rimón se convirtieron en creyentes de las enseñanzas de Jesús, en años posteriores crearon muchos problemas para sus hermanos. Es muy difícil convertir en el corto espacio de una sola generación a los que adoran la naturaleza en miembros plenos de una hermandad que adora un ideal espiritual. Muchas de las mejores ideas babilónicas y persas sobre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el tiempo y la eternidad, fueron incorporadas más tarde en las doctrinas del así llamado cristianismo. Y este hecho hizo que las enseñanzas cristianas resultaran más fácilmente aceptables entre los pueblos del cercano Oriente. Del mismo modo, la incorporación de muchas de las teorías de Platón sobre el espíritu ideal o modelos invisibles de todas las cosas visibles y materiales, adaptadas más tarde por Filón a la teología hebrea, hizo que las enseñanzas cristianas de Pablo fueran aceptadas más fácilmente entre los griegos occidentales. Fue aquí, en Rimón, donde Todán oyó por primera vez el Evangelio del Reino. Más tarde llevaría este mensaje hasta la Mesopotamia y mucho más allá. Él, Todán, se contó entre los primeros predicadores que llevaron la buena nueva a los que moraban más allá del Éufrates.
Yo estuve buscando referencias sobre Todán y bueno, no sé si alguno de ustedes en algún momento puede conseguir referencias de él. Yo no pude encontrar nada respecto a Todán. No sé si tienen alguna duda. Hasta ahorita creo que es más bien explicativo y a manera de introducción. No creo que haya muchas preguntas. Entonces, si les parece bien, vamos a continuar con el siguiente numeral y le paso la palabra a Carlitos. Gracias, Flor. 2. En Jotapata. Aunque la gente común de Jotapata escuchó a Jesús y sus apóstoles con alegría y muchos aceptaron el Evangelio del Reino, lo que distingue esta misión en Jotapata es el discurso que pronunció Jesús a los 24, recuerden, los 12 apóstoles de él y los 12 apóstoles de Juan, durante la segunda noche de su estadía en esta pequeña ciudad. Natanael tenía cierta confusión mental sobre las palabras del maestro relativas a la oración, la acción de gracias y la adoración. Y en respuesta a su pregunta, Jesús habló largamente, ampliando y explicando sus enseñanzas. Resumida en idioma moderno, esta disertación puede ser presentada haciendo hincapié sobre los siguientes puntos. 1. La iniquidad albergada consciente y persistentemente en el corazón del hombre va destruyendo poco a poco la conexión establecida por la oración en el alma humana, con los circuitos espirituales de comunicación entre el hombre y su Hacedor. Naturalmente, Dios oye la súplica de su Hijo, pero cuando el corazón humano alberga deliberada y constantemente los conceptos de iniquidad, se produce gradualmente una pérdida de comunión personal entre el Hijo terrenal y su Padre celestial. 2. La oración en desacuerdo con las leyes de Dios conocidas y establecidas es abominable para las deidades del paraíso. Si un hombre no escucha a los dioses cuando hablan a su creación en las leyes del espíritu, de la mente y de la materia, tal acto de desprecio deliberado y consciente de la criatura hace que las personalidades del paraíso ya no presten oído a las súplicas personales de tales mortales desobedientes y sin ley. Jesús citó a sus apóstoles la palabra del profeta Zacarías, pero se negaron a escuchar, volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Sí, endurecieron su corazón como una piedra para no oír mi ley y las palabras que enviaba por mi espíritu por medio de los profetas. Por los resultados de sus malos pensamientos vinieron como gran enojo sobre sus cabezas culpables. Y aconteció que clamaron por misericordia, pero nadie los escuchó. Y luego Jesús citó el refrán del hombre sabio que dijo: el que aparta su oído para no oír la ley divina, aún su oración será abominable. 3. Al abrir los mortales el terminal humano del canal de comunicación entre Dios y el hombre, la corriente constante del ministerio divino a las criaturas de los mundos se hace inmediatamente disponible. Cuando el hombre escucha las palabras del Espíritu de Dios dentro del corazón humano, existe inherente a esta experiencia el hecho de que Dios escucha simultáneamente la súplica del hombre. Aún el perdón de los pecados también opera en esta misma forma infalible. El Padre en el cielo te ha perdonado aún antes de que hayas pensado en pedírselo, pero dicho perdón no es asequible en tu experiencia religiosa personal hasta tanto no perdones tú a tus semejantes. El perdón de Dios, como hecho, no depende de que perdones a tus semejantes, pero en experiencia depende en forma precisa de este factor. Y este hecho de la sincronía del perdón divino y humano fue así reconocido y vinculado en la oración que Jesús enseñó a los apóstoles. 4. Existe una ley básica de justicia en el universo que la misericordia no tiene el poder de eludir.
No es posible que las generosas glorias del paraíso sean recibidas por una criatura totalmente egoísta de los reinos del tiempo y del espacio. Ni siquiera el amor infinito de Dios podrá imponer la salvación de la vida eterna a una criatura mortal que no elija sobrevivir. La misericordia otorga dones con gran liberalidad, pero después de todo existen mandatos de la justicia que no pueden ser efectivamente abrogados ni siquiera por la fuerza combinada del amor y la misericordia. Nuevamente citó Jesús las escrituras hebreas. Os llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Si no desechasteis mi consejo y mi reprensión, rechazasteis. Y por esta actitud rebelde es inevitable que cuando me llaméis no recibáis respuesta. Habéis rechazado el camino de la vida. Y aunque me busquéis con diligencia en vuestro sufrimiento, no me hallaréis. 5. Aquellos que reciban misericordia deberán mostrar misericordia. No juzguéis para que no seáis juzgados. Se os juzgará con el mismo espíritu con el cual vosotros juzgáis al prójimo. La misericordia no abroga por completo la justicia universal. Finalmente será verdad, el que cierra sus oídos al clamor del pobre, también él clamará algún día por ayuda y nadie le oirá. La sinceridad de cualquier oración asegura que será escuchada. La sabiduría espiritual y la coherencia con el universo de una súplica determina el momento, la manera y el grado de la respuesta. Un padre sabio no responde literalmente a las súplicas tontas de sus hijos ignorantes e inexpertos, aunque estos hijos pueden derivar gran placer y una gran satisfacción del alma al hacer súplicas tan absurdas. 6. Cuando estés totalmente dedicado a hacer la voluntad del Padre en el cielo, recibirás respuesta a todas tus súplicas, porque orarás en total y pleno acuerdo con la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre se manifiesta para siempre en todo su vasto universo. Lo que desea el Hijo verdadero y lo que es voluntad del Padre infinito se hace realidad. Tal oración no puede permanecer sin respuesta y no hay otra clase de súplica que pueda ser contestada plenamente. 7. La súplica de los rectos es el acto de fe del Hijo de Dios que abre la compuerta de la bodega paterna, llena de bondad, verdad y misericordia. Y estos buenos dones aguardan desde hace mucho el acercamiento y la apropiación personal del Hijo. La oración no cambia la actitud divina hacia el hombre, pero sí cambia la actitud del hombre hacia el Padre inmutable. El motivo de la oración le presta acceso al oído divino y no el estado social, económico o religioso exterior del ser que ora. 8. La oración no se puede emplear para evitar las postergaciones del tiempo ni para trascender los obstáculos del espacio. La oración no es una técnica para el engrandecimiento del yo, ni para aprovecharse realmente de los semejantes. Un alma totalmente egoísta es incapaz de orar en el verdadero sentido de la palabra. Dijo Jesús, que tu supremo regocijo sea por el carácter de Dios, y Él, con toda seguridad, te otorgará los sinceros deseos de tu corazón. Dedica tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. En efecto, el Señor escucha el lamento de los menesterosos y contemplará la súplica de los desamparados. Yo he venido del Padre. Si por lo tanto dudas sobre qué puedes pedirle al Padre, suplica en mi nombre, y yo presentaré tu solicitud de acuerdo con tus necesidades y deseos reales y de acuerdo con la voluntad de mi Padre. Cuídate del grave peligro del tornarse egocéntrico en tus oraciones. Evita el mucho suplicar para ti mismo. Ora en cambio por el progreso espiritual de tus hermanos.
Evita la oración materialista. Ora en el Espíritu y por la abundancia de los dones del Espíritu. 10. Cuando oréis por los enfermos y los afligidos, no esperéis que vuestra súplica reemplace los cuidados amantes e inteligentes que estos seres afligidos necesitan. Orad por el bienestar de familiares, amigos y compañeros, pero especialmente orad por los que os maldicen y haced súplicas amantes para los que os persiguen. Pero no te diré cuándo debes orar. Solo el Espíritu que habita dentro de ti te puede instar a que pronuncies las súplicas que mejor expresen tu relación íntima con el Padre de los Espíritus. 11. Muchos recurren a la oración solo cuando están atribulados. Entonces, Es una práctica engañosa e irreflexiva. Sí, haces bien en orar cuando algo te aflige, pero también debes, como hijo, hablar con el Padre cuando tu alma está serena. Que todas tus súplicas sinceras sean siempre en secreto. No permitas que los hombres escuchen tus oraciones personales. Las oraciones en expresión de la gratitud son apropiadas para los grupos de adoradores, pero la oración del alma es un asunto personal. No hay sino una sola forma de oración que es apropiada para todos los hijos de Dios. Y esa es, a pesar de todo, se hará la voluntad tuya. 12. Todos los que creen en este Evangelio deben orar sinceramente por la expansión del reino del cielo. De todas las oraciones contenidas en las Escrituras hebreas, Jesús comentó favorablemente sobre la siguiente súplica del salmista. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Purifícame de los pecados secretos y protégeme de las transgresiones presuntuosas. Jesús habló largo y tendido sobre la vinculación del rezo con un lenguaje ligero y ofensivo, citando, Oh Señor, pon guarda ante mi boca y guarda la puerta de mis labios. La lengua humana es algo que muy pocos hombres pueden domar, pero el espíritu interior puede transformar este órgano poco dócil en una dulce voz de tolerancia y en un ministro inspirador de misericordia. 13. Jesús enseñó que la oración por la guía divina a través del camino de la vida en este mundo le seguía en importancia a la súplica por el conocimiento de la voluntad del Padre. En realidad, esto significa orar por la sabiduría divina. Jesús nunca enseñó que pudieran obtenerse conocimientos y artes específicas humanas mediante la oración, pero sí enseñó que la oración contribuye a ampliar la capacidad del ser para recibir la presencia del Espíritu Divino. Cuando Jesús enseñó a sus asociados a que oraran en espíritu y en verdad, explicó que eso significaba orar con sinceridad y de acuerdo con el esclarecimiento de cada cual. Orar de todo corazón, con inteligencia, con honestidad y con constancia. 14. Jesús advirtió a sus seguidores que las oraciones no se volverían más eficaces mediante repeticiones elegantes, una fraseología elocuente, el ayuno, la penitencia o los sacrificios. Exhortó a sus creyentes a que emplearan la oración como medio para llegar a la verdadera adoración mediante la acción de gracias. Jesús lamentaba el hecho de que se encontrara tan poco del espíritu de gratitud en las oraciones y culto de sus seguidores. Citó en esta ocasión de las Escrituras diciendo, bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas al nombre del Altísimo, anunciar por la mañana su compasión amante y su fidelidad cada noche, porque Dios me ha dado la dicha con su obra. Daré, pues, gracias por todas las cosas según la voluntad de Dios. 15. Luego dijo Jesús, no estés constantemente con ansiedad excesiva en cuanto a tus necesidades diarias. No os atribuléis por los problemas de tu existencia terrestre. En todas estas cosas, orando y suplicando, con un espíritu sincero de gratitud, despliega tus necesidades ante los ojos de tu Padre que está en el cielo.
citó luego de las Escrituras: alabaré yo el nombre de Dios con cántico y lo engrandeceré en gratitud. Y agradará al Señor más que sacrificio de buey o becerro con cuernos y pezuñas. 16. Jesús enseñó a sus seguidores a que después de elevar sus oraciones al Padre, permanecieran en acallada receptividad por un tiempo, ofreciendo así al Espíritu residente una mejor oportunidad para hablar al alma dispuesta a escuchar. El Espíritu del Padre se comunica mejor con el hombre cuando la mente humana está en actitud de verdadera adoración. Adoramos a Dios con ayuda del Espíritu residente del Padre y por el esclarecimiento de la mente humana mediante el ministerio de la verdad. Jesús enseñó que la adoración lo hace a uno cada vez más semejante al ser que está adorando. La adoración es una experiencia transformadora por medio de la cual lo finito se va gradualmente acercando hasta finalmente alcanzar la presencia de lo infinito. Y muchas otras verdades dijo Jesús a sus apóstoles sobre la comunión del hombre con Dios, pero no muchos de ellos fueron capaces de abarcar plenamente sus enseñanzas. Vemos pues cómo ha sido resumido ese mensaje que Jesús les dijo y que está tan lleno de cosas maravillosas en esos 16 puntos. Lástima que no nos dijeron más, porque al final dice, y muchas más cosas se les dijo. Pero los reveladores tal vez entienden pues que ahí con eso es suficiente. Si nos dan más, pues nos atragantamos seguramente. De a poquito para poderlo asimilar y hacerlo parte de nuestro ser. Y ahí hay cosas que hay que releer y releer porque se nos olvida muchas veces tantos años en las religiones evolutivas que nos enseñaron a orar de cierta forma o a creer esto o a creer aquello. Pues no es fácil sacarlo de nuestro ser así rápidamente porque ya uno leyó el documento y ya. Eso toma su tiempo y su práctica. Si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, sí, Aníbal. Sí, esta parte de que en las dificultades muy grandes hay que estar orando y pidiendo, pero hay que seguir em, teniendo la asistencia de los demás o de los médicos, porque no solamente orando se va a salvar uno, sino que también hay que hacer lo que sea necesario para salir adelante en las situaciones en las que uno está. Y en Correcto, sí. Colombia yo escuchaba cuando se decía a Dios rogando Y y con con el el mazo mazo dando, sí. dando. Ya yo iba a decirle ese dicho. Sí, Y ese dicho es eso que usted acaba de decir, sí. Uno ora a Dios, es- ¿no? Pero hay que hacer, con el mazo dando quiere decir hacer algo. ¿Sí? sí, Correcto. sí. Liliana, ¿tiene levantada la mano? Sí, es que sí, sí, gracias. Es que ahí también para complementar hay otro dicho que dice que el ser humano hace lo humanamente posible, porque la otra parte la hace nuestro Padre Creador. Eso también, pues, como con lo que ustedes dicen, ¿no? Orando y qué, con el mazo dando. A Dios rogando y con el No sé si me mazo entendieron. dando. Bueno, entonces sigamos con Flor. Adelante, Flor. Bien, 3. La parada en Ramá. En Ramá, Jesús tuvo esa memorable conversación con el anciano filósofo griego que enseñaba que la ciencia y la filosofía bastaban para satisfacer las necesidades de la experiencia humana. Jesús escuchó con paciencia y simpatía a este maestro griego, aceptando la verdad de las muchas cosas que decía, pero indicando, una vez que había terminado, que no había logrado explicar en su conversación sobre la existencia humana el de dónde, por qué y a dónde. Y agregó, allí donde terminas tú, nosotros comenzamos.
La religión es una revelación al alma humana que se refiere a las realidades espirituales que la mente por sí sola jamás podría descubrir ni desentrañar completamente. El esfuerzo intelectual puede revelar los hechos de la vida, pero el Evangelio del Reino da a conocer las verdades del ser. Tú has hablado de las sombras materiales de la verdad. ¿Quieres ahora escuchar mientras yo expongo las realidades eternas y espirituales que arrojan estas sombras transitorias temporales de los hechos materiales y de la existencia mortal? Durante más de una hora, Jesús enseñó a este griego las verdades salvadoras del Evangelio del Reino. El anciano filósofo era sensible a la forma de encarar las cosas del maestro y su corazón era sinceramente honesto. Así pues, creyó rápidamente en este Evangelio de la salvación. Los apóstoles estaban un tanto desconcertados al ver que Jesús parecía concordar abiertamente con muchas de las propuestas del griego, pero Jesús más tarde les dijo en privado: Hijos míos, no os sorprendáis de mi tolerancia por la filosofía del griego. Y hay que poner atención en esta frase que me encantó y después la vamos a discutir. Dice, la auténtica y genuina certidumbre interior nada teme el análisis exterior ni resiente la verdad de la crítica honesta. Bien. No olvidéis que la intolerancia es la máscara que oculta secretas incertidumbres sobre la verdad de las creencias de uno. Ningún hombre nunca se molesta por la actitud de su prójimo si tiene absoluta confianza en la verdad de lo que cree de todo corazón. El coraje es la confianza en la total honestidad de lo que profesamos creer. Los hombres sinceros no temen el examen crítico de sus convicciones firmes e ideales nobles. Me hubiera gustado poner todo el párrafo completo en un cuadrito, pero nada más puse al principio, porque la verdad, si analizamos cada una de las palabras que están en azul ahorita, es bastante esclarecedor y da muchísimo de qué pensar. Bueno, ya lo vamos a discutir. La segunda noche en Ramá, Tomás hizo a Jesús esta pregunta: Maestro, ¿cómo puede un nuevo creyente de tus enseñanzas saber realmente, estar realmente seguro sobre la verdad de este Evangelio del Reino? Y le dijo Jesús a Tomás: tu seguridad de haber entrado en la familia del reino del Padre y de sobrevivir eternamente con los hijos del reino es plenamente un asunto de experiencia personal. La fe en la palabra de la verdad. La seguridad espiritual equivale a tu experiencia religiosa personal en las realidades eternas de la verdad divina y es de otra manera igual a tu comprensión inteligente de las realidades de la verdad más tu fe espiritual menos tus dudas honestas. El Hijo está por naturaleza dotado de la vida del Padre. Puesto que estáis dotados del Espíritu viviente del Padre, sois hijos de Dios. Sobrevivís a vuestra vida en el mundo material de la carne porque estáis identificados con el Espíritu viviente del Padre, el don de la vida eterna. Muchos, en verdad, ya tenían esta vida antes de que yo viniera del Padre, y muchos más recibieron este Espíritu porque creyeron en mis palabras. Pero yo os declaro que cuando vuelva al Padre, Él enviará su Espíritu al corazón de todos los hombres. En este párrafo podemos ver que algo que no sabíamos o había trascendido de manera curiosa, porque hablábamos de que el yo interior, el yo divino, la divinidad de nosotros, pero aquí vemos que Jesús ya había dicho, ya había hablado de esa parte de Dios, de ese Espíritu de Dios, yéndose propiamente al ajustador del pensamiento, que ahora sabemos gracias a la revelación, pero vemos que Jesús lo dijo. Jesús ya lo había dicho antes. Lástima que no trascendió, pero bueno, para eso es la revelación. Continuamos. Aunque no podéis observar la obra del Espíritu Divino en vuestra mente, existe un método práctico que os permite determinar hasta qué punto habéis puesto el control de los poderes de vuestra alma al servicio de las enseñanzas y dirección de este Espíritu residente del Padre Celestial. Y ese es la magnitud de vuestro amor al prójimo.
Este espíritu del Padre comparte el amor del Padre y a medida que va dominando al hombre, lo conduce infaliblemente en la dirección de la adoración divina y del amor y respeto por los semejantes. Al principio, creéis que sois hijos de Dios porque mis enseñanzas os permiten apercibiros de la presencia guiadora de nuestro Padre en vuestro corazón. Pero pronto se derramará sobre toda la carne el Espíritu de la verdad, y vivirá entre los hombres y les enseñará, así como yo ahora vivo entre vosotros y os hablo las palabras de la verdad. Y este Espíritu de la verdad, que habla por las dotes espirituales de vuestra alma, os ayudará a conocer que sois hijos de Dios. Prestará testimonio infalible mediante la presencia residente del Padre, vuestro Espíritu, que para entonces residirá en todos los hombres, así como ahora reside en algunos, diciéndoos que sois en realidad hijos de Dios. Todo hijo terrenal que siga la dirección de este Espíritu finalmente conocerá la voluntad de Dios, y el que se someta a la voluntad de mi Padre vivirá para siempre. ¿No se os ha aclarado el camino que conduce de la vida terrestre al estado eterno? Pero hay un camino, siempre lo ha habido, y yo he venido para hacer nuevo y vivo ese camino. El que entre en el reino ya tiene vida eterna, jamás perecerá. Pero mucho de esto comprenderéis mejor cuando haya regresado a mi Padre y podáis visualizar vuestras experiencias corrientes retrospectivamente. Todos los que escucharon estas palabras benditas se llenaron de regocijo. Las enseñanzas judías sobre la supervivencia de los rectos estaban confusas e inciertas, y resultaba para los seguidores de Jesús refrescante e inspirador escuchar estas palabras tan definidas y positivas que aseguraban la supervivencia eterna de todos los creyentes sinceros. Los apóstoles siguieron predicando y bautizando a los creyentes, manteniendo al mismo tiempo la práctica de ir de casa en casa, consolando a los deprimidos y ministrando a los dolientes y afligidos. La organización apostólica se había ampliado en el sentido de que cada uno de los apóstoles de Jesús contaba ahora con uno de los asociados de Juan. Abner estaba asociado con Andrés, y este sistema se mantuvo hasta que fueron a Jerusalén para la siguiente Pascua. La instrucción especial dada por Jesús durante la estadía en Zabulón se refirió especialmente a conversaciones ulteriores sobre las obligaciones mutuas del reino y comprendió explicaciones aclaratorias de las diferencias entre la experiencia religiosa personal y la amistad en las obligaciones religiosas sociales. Fue esta una de las pocas veces en que el maestro discurrió sobre los aspectos sociales de la religión. A lo largo de toda su vida en la tierra, Jesús impartió a sus seguidores muy pocas instrucciones sobre la socialización de la religión. En Zabulón, aquí tenemos Zabulón para darnos una idea de dónde estaba. En Zabulón, el pueblo era de raza mezclada, ni judía ni gentil, y pocos, entre ellos, de veras creyeron en Jesús, a pesar de que habían oído sobre la curación de los enfermos en Capernaum. Bien. Este numeral tiene muchísimo, muchísimo que ver y de que para hablar y para conversar. Para empezar, lo primero que dice es que cuando uno está seguro de lo que uno cree, piensa o siente, y creo que a muchos de ustedes seguramente les ha pasado, cuando están hablando de algo de la revelación que ya hizo efecto en ustedes o que para ustedes es una verdad, quien quiera que se les ponga enfrente les puede decir todo lo que quiera, pero ustedes están seguros de lo que están pensando y lo que están diciendo y lo que creen que es cierto. Y yo creo que esa es una de las magias de esta quinta revelación, que nos permite sentir que hay una realidad real, valga la redundancia, que hay una verdad. Porque cuando hablas de un mundo con amor, no puedes estar diciendo algo que no es cierto. O sea, si tuviéramos un mundo en el que todos actuáramos con amor, sería maravilloso. Y todos podemos creer que eso sí sería positivo y que eso sí sería bueno y que eso sí ayudaría a nuestro mundo. Entonces, si alguien te dice, no, es que el amor, esto y lo otro, tú sabes que te digan lo que te digan, tú estás seguro en que el amor es algo que ayudaría a nuestro mundo a ser un mundo perfecto.
Entonces te pueden decir lo que quieran, pero tú estás seguro de lo que tú crees y lo que tú piensas. Y el libro habla muy bonito de eso. Entonces, a veces cuando estamos hablando de la revelación, si estamos convencidos, no tenemos que temer por quién se nos ponga enfrente a decirnos qué, o atacarnos, o que estamos equivocados. Sabemos lo que dice nuestro maestro, sabemos lo que quiere el Padre, entonces hay que nos digan lo que quieran. Es más, bienvenidos para tener el reto de poderlos convencer a ellos, ¿no? Pero bueno, es una experiencia personal. Eso fue uno. Y lo otro que quería comentar, digo, si alguien tiene un comentario al respecto. Y lo otro es la cantidad de veces que Jesús hizo alusión a que un fragmento del Padre vive dentro de nosotros. Y aquí explica en esos numerales, en dos de ellos, claramente cuántos había antes, cuántos se lograron tener durante su estancia aquí y cuántos llegarían después de que él se fuera. O sea, la información ha estado aquí siempre. El detalle es que no trascendió o no lo tomaron en cuenta o no trascendió con las palabras adecuadas en el lugar adecuado, como ahora nos lo dice la quinta revelación. Es fascinante, ¿ok? Bueno, ya hablé mucho. Les doy la palabra a quien quiera, que tenga alguna inquietud, alguna pregunta, algún detalle. Adelante, Marcelo. Sí. Buenas noches a todos. Sí, este documento muy lindo. Solo quería resaltar de esta sección la ecuación muy sencilla que nos presenta Jesús, ¿no? Que es la seguridad espiritual es igual a la suma de la comprensión inteligente de las realidades de la verdad, más tu fe espiritual, menos tus dudas honestas, ¿no? Una ecuación sencilla, muy ilustrativa. Muy bien, Marcelo, me robaste la palabra. ¿Sabes que casi pongo esas palabras con el signo de más, menos? Casi Claro. lo pongo. De hecho, lo debí de haber puesto. Pero bueno, gracias, Marcelo, por traer ese Bueno. comentario. ¿Alguien más que desee decir algún detalle, algo más? Si no, bueno, le damos la palabra a Carlitos. Adelante, Carlitos. Gracias, Flor. 4. El Evangelio en Irón. En Irón, al igual que en muchas otras de las ciudades aún más pequeñas de Galilea y Judea, había una sinagoga, y durante los primeros tiempos del ministerio de Jesús era su costumbre hablar en estas sinagogas los sábados. A veces hablaba durante el oficio matutino, mientras que Pedro u otro de los apóstoles predicaba por la tarde. Jesús y los apóstoles también predicaban y enseñaban frecuentemente en las asambleas vespertinas de la sinagoga durante los días de la semana. Aunque el antagonismo de los líderes religiosos de Jerusalén contra Jesús había crecido, ellos no ejercían control directo sobre las sinagogas fuera de Jerusalén. Solo mucho más tarde, en el ministerio público de Jesús, consiguieron crear tan extenso sentimiento en contra de él que prácticamente todas las sinagogas cerraron sus puertas a sus enseñanzas. Pero en este momento todas las sinagogas de Galilea y Judea estaban abiertas para él. Irón era un centro minero importante para entonces, y puesto que Jesús no había compartido jamás la vida de un minero, pasó la mayor parte de su estadía en Irón en las minas. Mientras los apóstoles visitaban los hogares y predicaban en los lugares públicos, Jesús trabajó en las minas con estos obreros subterráneos. La fama de Jesús como curador se había divulgado hasta esta remota aldea, y muchos enfermos y afligidos buscaron la ayuda de sus manos, y muchos se beneficiaron por su ministerio curador. Pero el maestro no hizo allí los llamados milagros en ninguno de estos casos, excepto en el del leproso. Al finalizar la tarde del tercer día en Irón, camino de regreso de las minas, pasó Jesús por casualidad por una angosta calle lateral en dirección a su hospedaje. Se acercaba a la escuálida choza de cierto leproso, cuando éste, conociendo la fama sanadora de Jesús, se atrevió a acercársele cuando pasaba por su puerta, diciendo mientras se arrodillaba ante él: Señor, si tan solo quisieras, podrías hacerme limpio.
escuché el mensaje de tus instructores y querría entrar al reino si pudieras hacerme limpio. Así habló el leproso porque entre los judíos los leprosos no podían concurrir a la sinagoga ni participar de otra manera en la adoración pública. Este hombre creía realmente que no se le aceptaría en el reino venidero a menos que curara su lepra. Y cuando Jesús vio su aflicción y oyó sus palabras de fe perseverante, se conmovió su corazón humano y la mente divina se llenó de compasión. Mientras Jesús lo contemplaba, el hombre cayó de bruces y adoró. Entonces tendió el maestro la mano y tocándolo dijo: lo quiero, quedas limpio. Y el enfermo sanó de inmediato. La lepra no le afligió más. Jesús lo ayudó a incorporarse, luego le advirtió: no hables con nadie de esta curación, más bien vete y ocúpate tranquilamente de atender tus asuntos. Preséntate ante el sacerdote y ofrece los sacrificios mandados por Moisés en testimonio de tu limpieza. Pero este hombre no cumplió con las instrucciones de Jesús. Corrió en cambio por las calles de la aldea proclamando que Jesús le había curado la lepra, y puesto que todos lo conocían, pudieron ver claramente que estaba limpio de su enfermedad. No fue a donde los sacerdotes como Jesús le había exhortado. Tanto se corrió la voz de esta nueva curación por el relato de este hombre, que el maestro estuvo tan asediado por los enfermos que se vio forzado a levantarse temprano la mañana siguiente y partir de la aldea. Aunque no volvió Jesús a esta ciudad, permaneció en las afueras por 2 días, cerca de las minas, enseñando el evangelio del reino a los mineros creyentes. Esta limpieza del leproso fue el primero de los así llamados milagros que Jesús hubiera realizado intencional y deliberadamente hasta ese momento. Era un caso auténtico de lepra. Desde Irón fueron a Giscalá, pasando allí 2 días en la proclamación del Evangelio, y luego pasaron a Corazín, donde estuvieron casi una semana predicando la buena nueva, pero no consiguieron ganar muchos creyentes para el reino en Corazín. Nunca había tropezado Jesús con un rechazo tan general de su mensaje en el curso de sus enseñanzas. La estadía en Corazín fue muy deprimente para la mayoría de los apóstoles, y Andrés y Abner tuvieron dificultades para conseguir que sus asociados no perdieran la valentía. Así pues, pasando silenciosamente por Capernaum, fueron a la aldea de Madón, donde no tuvieron mucho más éxito. Prevalecía en la mente de la mayoría de los apóstoles la idea de que no habían logrado éxito en estas ciudades recientemente visitadas porque Jesús insistía que en sus enseñanzas y predicaciones no debían referirse a él como curador de enfermos. Cómo deseaban que limpiara a otro leproso o manifestara de alguna otra manera su poder para atraer la atención de la gente. Pero el maestro se mantuvo impertérrito ante sus ruegos sinceros. Vemos cómo Jesús aprovechó en este caso la circunstancia de vivir la experiencia de qué es ser un minero, y quiso ser un minero por unos días y pasó por ese trabajo y se metió allá a los socavones y aprovechaba al mismo tiempo para dar su mensaje y seguramente instruir a más de uno. Posteriormente vemos este relato del leproso, un auténtico milagro que, como nos dice ahí, fue el primero que Jesús quiso hacer de una manera consciente y a voluntad de él. Y el leproso pues se puso tan contento que se olvidó de las advertencias de Jesús, sino que me imagino que salió corriendo por todas las calles. Pues es que imagínense ustedes, viendo en la condición que estaba y de pronto en un abrir y cerrar de ojos quedar bien. Eso es una cosa maravillosa. Tal vez uno lo dice, pero no lo sabe, porque es algo tremendo.
por eso él estaba feliz y contento y salió gritando por todas partes, pues que se había sido curado. Eso ocasionó ciertos contratiempos pues, a Jesús, porque entonces ya se abrió por ahí, se, la noticia se regó y así pues tuvo que salir un poco de esa área. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bien, pues entonces vamos a continuar. 5. De vuelta en Caná. El grupo apostólico se alegró mucho cuando Jesús anunció, mañana vamos a Caná. Sabían que en Caná tendrían un público comprensivo, porque Jesús era muy conocido allí. Estaban trabajando bien en su obra de atraer a las gentes al reino, cuando al tercer día llegó a Caná cierto ciudadano prominente de Capernaum, llamado Tito, que creía a medias y cuyo hijo estaba gravemente enfermo. Oyó que Jesús estaba en Caná y deprisa fue a verlo. Los creyentes de Capernaum pensaban que Jesús podía curar cualquier enfermedad. Cuando este noble ubicó a Jesús en Caná, le suplicó que se apresurara camino a Capernaum para curar a su hijo afligido. Mientras los apóstoles lo rodeaban anhelantes de esperanza, Jesús, contemplando al padre del muchacho enfermo, dijo: «¿Cuánta paciencia debo teneros? El poder de Dios está en vuestro medio. Pero si vosotros no veis signos de milagros ni contempláis maravillas, os negáis a creer». Pero el noble hombre le encareció a Jesús: «Señor mío, yo sí creo, pero ven a donde mi hijo, que se está muriendo, porque cuando le dejé ya estaba a punto de perecer». Y quiero hacer una pequeña comentario, porque Capernaum estaba, yo diría que como a unos 2 días de viaje con Caná. Y si él cuando salió dijo que estaba a punto de perecer, ya es posible que el hijo estuviera muerto. No estaban cerca a estas dos poblaciones. Y después de inclinar Jesús la cabeza por un momento en meditación silenciosa, repentinamente habló: «Vuelve a tu hogar, tu hijo vivirá». Tito creyó las palabras de Jesús y deprisa se encaminó de vuelta a Capernaum. Mientras caminaba, sus siervos salieron a su encuentro diciendo: «Regocíjate, pues tu hijo está mejor, vive». Tito les preguntó a qué hora había empezado la mejoría del muchacho. Y cuando los siervos respondieron: «Ayer, alrededor de la hora séptima», que viene siendo como el mediodía, «bajó la fiebre». El padre entonces recordó que alrededor de esa hora le había dicho Jesús: «Tu hijo vivirá». De allí en adelante Tito creyó de todo corazón y su familia entera también creyó. Este hijo llegó a ser un poderoso ministro del reino y más tarde inmoló su vida con los que sufrían en Roma. Aunque todos los familiares de Tito, sus amigos y aún los apóstoles consideraron este episodio un milagro, no lo fue. Por lo menos no fue un milagro de curación de una enfermedad física. Fue simplemente un caso de preconocimiento de los procesos de la ley natural, el tipo de conocimiento previo al cual Jesús recurrió frecuentemente después de su bautismo. Nuevamente, tuvo Jesús que salir apresuradamente de Caná debido a la excesiva atención atraída por el segundo episodio de este tipo ocurrido durante su ministerio en esta aldea. Claro, el primero fue el del vino, el agua y el vino, y ahora el segundo episodio. Los habitantes de la ciudad recordaban el asunto del agua y el vino, y ahora decían que había curado a distancia al hijo del noble. Por eso acudían a él, ya no tan solo con los enfermos y afligidos, sino que también le enviaban mensajeros para que curara a distancia a los dolientes. Y cuando Jesús vio que toda la región era presa de tanta excitación, dijo: «Vámonos a Naín». Otro milagro más de Jesús, o por lo menos, como dice ahí, no lo fue. Dice que él pudo ver como el futuro, digámoslo así, y vio que el muchacho se iba a sanar, que no era una enfermedad para muerte o algo así. Si hubiera sido ese el caso, pues quizás él hubiera hecho otra cosa diferente. Simplemente él pudo ver
que el muchacho se iba a aliviar. Y justamente al día siguiente, cuando el papá estaba acercándose a Capernaum, pues salieron al encuentro sus sirvientes a decirle que ya estaba mucho mejor. Eh, pero estas cosas incomodaban o molestaban la obra real que quería hacer Jesús, porque entonces esa era la algarabía y el bullicio de la gente, eran los milagros y eso era lo que iban. Y inclusive ya ahora, pues que si cura a distancia, no, pues qué maravilla, ya no tengo que ir, mando a un mensajero para que desde por allá donde él esté me llame, me sane, ¿no? Ya era mucho mejor así, pero peor para Jesús en ese caso, porque entonces ya, ya desde todas partes podían llegar eh, enviados con estos pedidos de sanación. No fue fácil realmente el trabajo de Jesús, fue, bueno, como todo ser humano, me imagino, le tocaba pensar, ahora qué hacemos, qué hago, qué digo, para dónde voy, pero sin embargo él sabía concretamente ya, mire que iba diciendo, vamos para Naín, después de Canaán. Él sabía para dónde tenía que ir. Nunca dudaba si vamos para acá, mejor devolvámonos. No, él sabía. Y en cada parte seguramente que también sabía, porque él nos dice que él hizo uso de eso con mucha frecuencia después del bautismo, de ver un poco el futuro, así digo yo, preconocimiento, dice en el texto. Y así podía él saber hacia dónde iba mejor o hacia dónde no ir. Sí, Elenita. Gracias. ¿Ustedes leyeron que el leproso era de Cana o me confundí? A ver, no, el leproso no era en Caná, el leproso era en la población donde estaba la mina. Ah, Eh, claro. ya no me acuerdo el nombre, Perdón. Rimón o algo así. Sí, 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 sí. Lo Sí, del yo también leproso, recuerdo, pero... lo del leproso Irón, fue en la mina, donde fue la mina, sí. Ah, claro, ok. Entonces, ellos volvieron a Caná, digamos, como por segunda vez. Bueno, sí, por La lo primera menos fue sí. cuando las bodas. Exactamente, lo de la boda ya había sucedido y ya tenían esa fama y entonces por eso los discípulos o los apóstoles dijeron, bueno, allí va a ser mejor la recepción, porque nos dice ahí en los dos últimos pueblitos la cosa no fue como muy bien, ya no Claro. recuerdo los nombres de los pueblitos, pero entonces dijeron, en Caná, allí ya conocen porque se acuerdan del Ujú. famoso milagro del agua y el Del vino. vino. Y Ajá. entonces fueron a Caná y resultó que entonces en Caná pues ocurrió este otro del hombre que vino de Capernaum, que si ustedes ven en el mapita es una distancia, yo le puse más o menos 2 días, pero quizás pues día y medio, pero no era ahí inmediatamente, estaba siempre lejitos. Claro, entonces fue ese pueblito de las minas donde no creyeron en lo que, bueno, en lo que se predicaba, aún sabiendo que él había hecho, digamos, milagros, ¿no? Aquí, Aún pero mucha gente sí creyó, no fue justamente en el de las minas, fue en uno los anterior. otros que se nombran después, no recuerdo los nombres de esos dos Ay, pueblitos, en unos que nombran después. ok. Corazín creo que es uno de ellos, y el Ujú. otro, eh, bueno, no, para no decir No, un no te disparate. preocupes, no te preocupes. Sí, nada más tenía la duda del leproso. Dije, ¿se fue en Caná o no fue en Caná? Por eso me quedé bueno, mejor dicho, no quería quedarme con la duda. Pero pues gracias, muy amable. Muchas gracias. Nada más otro detalle antes de que cierre el micrófono, lo que decían no es que Jesús no quisiera y no tuviera misericordia por las personas, si no le doliera ¿cómo se llama? El sufrimiento de las personas, pero él mismo lo dice que su principal misión era otra, era salvar el alma de las personas, por un lado. Por otro lado, si él hubiera estado seguro que las personas iban a tener un crecimiento espiritual o más a largo plazo o total con ese tipo de curaciones, pues seguramente lo hubiera hecho más, pero él sabía que iba a ser muy temporal y en alguna parte, en algún documento, no sé en cuál, dice que después la mayoría de las personas después de recibir un beneficio, pues se les olvidaba, o sea, simple y sencillamente seguían igual, no había un cambio permanente, pues.
Así es, Waldemar, sí, gracias. Aníbal, Eh, pedir por la salud mía o la de un familiar es una cosa material, porque se supone que este templo de Dios lo tenemos que tener en buen estado para poder avanzar. ¿Eso está bien o es como muy egoísta o ustedes cómo lo ven? bueno, no, yo entiendo que se debe hacer. Inclusive creo que se dice que hay que dejarle saber a esa persona que uno está orando por ella, específicamente por esa condición o situación que tiene. Pero son oraciones personales que uno hace con Dios. También leímos ahora que no deben ser escuchadas. Por eso yo no estoy muy de acuerdo en que en grupo, como estamos aquí, hagamos una oración pidiendo por la salud de alguien. Eh, pues esa es mi opinión, quizás estoy totalmente equivocado y no debe ser así, sino que esas oraciones deben ser en privado, nosotros y Dios, no más, nadie tiene que escucharlas, ni qué dije, ni qué pedí, ni nada. Que las oraciones en público son más que todo para dar gracias, para agradecemos al Padre de que estamos aquí reunidos, estudiando, leyendo, aprendiendo, y le pedimos por esta reunión y punto. Yo la haría así. Yo no aprovecharía ese momento para pedir por la salud de fulanita, de mi hermanita, de que la guerra en no sé dónde. No, para mí esa oración no es, esas cosas no son apropiadas para la oración de gratitud que se está haciendo. Tendrían en otro contexto sería. Pero pedir por la enfermedad de alguien, claro que sí, uno ora por eso, desde luego, yo entiendo que sí. Pero vuelvo y repito, yo entiendo, yo creo, así lo veo yo. No quiere decir que así es que es. No, no, no. Puede que esté totalmente equivocado. Sí, Elenita. Ok, hay dos cosas entonces, pero entonces si la oración es material, como dice Aníbal, eh, bueno, para mi punto de ver sigue siendo válida, porque para empezar nos han pedido que la oración sea altruista. Y al pedir por alguien, por la salud de alguien o sí, por cualquier situación de alguien más, eso ya es un Claro, trabajo altruista. Esa estamos es una, pero pensando, la otra, exacto. Y la otra es, bueno, como dices tú, Carlitos, es tu punto de vista no, o tu manera de pensar, no hacerlo, no hacer una oración pública, pero, eh, pero también, ahora verás. Bueno, se dice que cuando uno hace oración, eh, bueno, cuando varios hacemos oración y como dice Jesús, donde estén dos reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, ¿cierto? Entonces, si hacemos oración en grupo, altruista, quiero decir, por alguien más, mi punto de ver es que también se escucha y no deja de ser, eh, no aleja de lo espiritual. No sé ustedes cómo lo vean. Bueno, yo acabo de entender tu punto de vista, pero para mi punto de vista, sí me gusta invitar a alguien más a hacer oración conmigo, porque de alguna manera siento que reforzamos la oración por quien la estemos haciendo o por lo que estemos pidiendo. Es también mi, sí, mi, sí, mi sí, punto. también está así. Pero fíjese Así que es. cuando dice que Jesús dijo que donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, pero fíjese que dice reunidos, no dice orando. Entonces es otro tipo de, por ejemplo, aquí estamos más de dos o tres reunidos y estamos, entonces entendemos, o por lo menos yo creo que el Espíritu de la verdad está aquí con nosotros, la presencia de Micael está Sí, aquí con nosotros, ¿verdad? También mencionó Waldemar, sí, Waldemar. el chantaje al Padre Universal que si me das esto, que si me haces esto, yo hago tal cosa. Ah, bueno, eso está mal, Bueno, eso es un chantaje. claro, sí. Y, y más bien hay que reemplazar esa parte por que se haga tu voluntad. Si es tu voluntad,
te pido esto. Y si yo tengo dudas de que lo que estoy pidiendo no es lo que no está como bien, entonces como pedirle a Micael que coja ese pedido nuestro, lo reorganice y se lo envíe al Padre. Bueno, Que sí, eso fue lo como leímos ahora que un momentito, sí, en los puntos, los 16 puntos, esos 16 puntos son muy importantes para volver a leer muchas veces, sí, correcto. sí, Sí, que esa partecita la leíste vos, Carlos. sí, 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 correcto, sí. gracias. Waldemar, Sí, sí, pues precisamente lo que dice Aníbal, pues ahí está el candado, pues precisamente, o sea, yo puedo pedir lo que yo quiera y con el transcurso del tiempo, pues me voy dando cuenta qué cosas son válidas y que no. Pero en ignorancia puedo yo pedir otras cosas muy materiales, muy específicas. Pero la frase al final debe ser esa, si es tu voluntad, claro, te conceda. En cuanto a la oración en general, pues es una cosa muy complicada porque se nos ha enseñado durante mucho tiempo muchas maneras, que si en grupo, que si, pero Jesús muy claramente decía que la oración personal es la más significativa y la más importante. Retírate aparte, ora con él. Pero yo estoy de acuerdo con Elenita que en ocasiones sí, como para también tener comunidad con otras personas de creyentes, pues se pueden hacer las oraciones comunitarias, este, perfectamente, o sea, pero eh, como digo, cada quien tendrá sus preferencias, pero yo digo también que la individual, como es su experiencia personal, es más importante. sí, Claudio. Bueno, simplemente para colocar mi opinión, ¿no? O sea, sobre todo lo que se habló, ¿no? O sea, yo creo que mientras la oración la podemos hacer de lo profundo del corazón, ¿sí? Sincera y con un fervor especial, yo creo que es válida cualquier oración. Es cierto, en secreto, en silencio, pedirle al Padre fervientemente, pero también a veces hay oraciones que uno puede hacer en grupo y también lo puede hacer fervientemente. Y tanto como lo que decía Aníbal como Valdemar, siempre al final colocar la voluntad del Padre para conceder ese tipo de oración. Esa es la clave, sí, correcto, sí. Que todo sea conforme a la voluntad del Padre. Sí, Marcelo. Sí, solo acotar, tal vez que es muy linda la adoración en grupo, ¿no? Por ejemplo, las También, sí, alabanzas, sí. cantar. Entonces eso tal vez fortalece la fe de todos cuando uno alaba al Señor cantando, por ejemplo. Es cierto, correcto, sí, sí. Bien, entonces vamos a continuar para terminar con Flor. Muchas gracias, Carlitos. Bien. 6. Naín y el hijo de la viuda. Esta gente creía en los signos. Era una generación buscadora de milagros. Ya por esta época, el pueblo de Galilea central y meridional asociaba a Jesús y su ministerio personal con actuaciones milagrosas. Cientos y cientos de personas honestas que sufrían de desórdenes puramente nerviosos y estaban afligidas por trastornos emocionales acudían ante Jesús y luego volvían a su casa anunciando a sus amigos que Jesús los había curado. Y estos casos de curación mental eran considerados por estos seres de mente simple como curaciones físicas, curas milagrosas. Cuando Jesús se alejó de Caná en dirección a Naín, lo siguió una gran multitud de creyentes y curiosos. Estaban decididos a presenciar milagros y maravillas y no estaban dispuestos a ser desilusionados. Al acercarse a Jesús y sus apóstoles a las puertas de la ciudad, se toparon con una procesión fúnebre que se dirigía al cementerio cercano y llevaban al hijo único de una madre viuda de Naín. Esta mujer era muy respetada y la mitad de la gente de la aldea seguía la procesión fúnebre de este muchacho supuestamente muerto.
Cuando la procesión fúnebre llegó a donde Jesús y sus seguidores, la viuda y sus amigos reconocieron al maestro y le suplicaron que devolviera la vida al hijo. A tal punto había llegado su expectativa de milagros que creían que Jesús podía curar cualquier enfermedad humana y ¿por qué no podría semejante sanador levantar a los muertos? Así pues, importunado, Jesús se adelantó y levantando la tapa del ataúd, examinó al muchacho. Descubrió así que el joven no estaba verdaderamente muerto y percibió la tragedia que su presencia podía evitar. Por eso se dirigió a la madre y le dijo, no llores, tu hijo no está muerto, está dormido, volverá a tus brazos. Y tomando al joven de la mano le dijo, despiértate y levántate. Y el joven, supuestamente muerto, se levantó y comenzó a hablar y Jesús los envió de vuelta a sus hogares. En vano intentó Jesús sosegar a la multitud. En vano intentó explicarles que el muchacho no estaba muerto y que él no le había devuelto la vida. No hubo caso. La multitud que le seguía y toda la aldea de Naín había llegado al máximo nivel de frenesí emocional. Muchos estaban dominados por el temor, otros por el pánico, mientras otros caían de rodillas para rezar y llorar por sus pecados. Fue imposible dispersar a la clamorosa multitud hasta mucho después de la caída de la noche. Naturalmente, a pesar de que Jesús les había dicho que el muchacho no estaba muerto, todos insistían en que se había producido un milagro, que aún había levantado a un muerto. Aunque Jesús les dijo que el muchacho había caído simplemente en un sueño profundo, explicaron que esa era la forma de expresarse de Jesús y llamaron la atención sobre el hecho de que él siempre trataba de ocultar sus milagros con gran modestia. Así pues, se corrió la nueva por todo Galilea y Judea de que Jesús había rescatado de la muerte al hijo de la viuda, y muchos de los que oyeron este relato creyeron que era verídico. Jesús jamás pudo convencer plenamente, ni siquiera a sus apóstoles, de que el hijo de la viuda no estaba realmente muerto cuando le ordenó que se despertara y se levantara. Pero sí los impresionó bastante para tener por efecto de que no incluyeron este episodio en las narraciones subsiguientes, excepto Lucas, que narró este episodio tal como le fuera relatado. Otra vez, fue tan asediado Jesús por sus virtudes médicas que partió al día siguiente temprano camino a Endor. Aquí vemos otro detalle interesante y aunado al comentario de antes que de lo que leyó Carlitos, que decía no simplemente un caso de preconocimiento, digo que fue simplemente un caso de preconocimiento de los sucesos de la ley natural, un tipo de conocimiento previo al cual Jesús recurrió frecuentemente. Entonces, me pongo a pensar, a ver, Jesús es el creador, ¿ok? Jesús debe de conocer todos los detalles sobre la vida. Del mismo modo, claro, que él a distancia pudo ver que el chico del señor de Capernaum no estaba muerto, al ver a este muchacho que no estaba muerto tampoco, hay dos detalles, o sea, o podía ver el futuro y sabía en el primer caso que iba a estar bien, o como conocía los detalles de la naturaleza de acuerdo con lo que dice antes, procesos de la ley natural, podía entender perfectamente lo que estaba sucediendo con ese chico que aparentemente estaba muerto, un tipo de catalepsia o algo así, ¿no? Y quizá él, conociendo esos detalles de la ley natural, sabía lo que estaba sucediendo en el cuerpo de ese muchacho, por lo tanto se dio cuenta que podía evitar una tragedia, que si hubiera sido una tragedia se continúa en el funeral. Y eso es lindo. No sé si se les hace lógico eso. Lo ideal sería saber hasta qué punto él podía, claro, eso lo sabe él, no lo podemos saber nosotros, hasta qué punto él podía ir hacia adentro, dentro de la realidad biológica de un cuerpo que estaba él por sanar o con la intención de poder arreglar. Bien, a ver, Octavio, no has hablado todavía, adelante. Es que estaba dejando el punto más interesante para el último, hermanita. Buenas noches. Gracias, Gusto en Octavio. saludarlos a todos. Ujú. Fíjense que a mí me llama mucho la atención estas situaciones de Jesús, porque pareciera
que como que estaba aprendiendo todavía él. Para mí, desde mi punto de vista personal, se me hace que fueron errores de él, porque si lo que quería era evitar, ¿sí? Evitar estas situaciones, pareciera que las hacía, pero no sabía manejar la situación, porque recuerden en el documento anterior decía, pero entre los seres sorprendidos por esta explosión repentina e inesperada de curaciones sobrenaturales, Jesús era el más sorprendido. Estaba en un momento cuando su interés y compasión humanos convergían en el espectáculo de sufrimiento y aflicción desplegados ante sus ojos. Entonces, me pregunto yo, ¿para qué cura? Si de todos sabía que estaban vivos, ¿para qué hacer todo ese, cómo explicar, escenario? ¿Sí? Tanto de la persona anterior, del párrafo anterior, como de este, y hacerlo parecer, aunque él sabía que no era una curación milagrosa, ¿para qué hacerlo? ¿No será que de alguna manera él, siento yo que todavía no manejaba bien las situaciones? Porque causaba el efecto contrario que no quería causar. O sea, como que ahí hay una contradicción, ¿no? Perdón, pero así lo pienso. No, Gracias. Buen día. está bien, es tu punto de vista muy aceptable, claro, gracias, Octavio. A ver, yo tengo mi muy particular punto de vista, pero quiero escuchar también a Aníbal y después a Marcelo, a ver cuál es su opinión. Si es que es el mismo tema, no sé. Bueno, yo no veo contradicción porque Jesús era hijo del hombre y era hijo de Dios y sentía las mismas cosas como hijo del hombre como nosotros y sabía de todo y sabía, sabía muchas cosas como hijo creador, se las sabía todas. Por eso tampoco lo que sí, por eso yo no veo contradicción. Lo que veo como complicado para mí es cómo combinaba esas dos cosas o cómo se combina. Eso sí lo veo yo como, no sé cómo. El, otras dos comentarios que quiero hacer es cuando Florecita dijo preconocimiento o que sabía el futuro. Yo creo más bien es lo que dijo Florecita cuando dijo que él sabía todas las circunstancias, condiciones en las que están ocurriendo las cosas. Entonces, él, por conocimiento de cómo funciona su universo local, sabía que iba a pasar enseguida. Sí, es decir, si yo cojo una roca, la levanto y la dejo caer, yo ya sé que eso se va a chocar contra el piso. Ujú. Y la otra cosa de de las tragedias. Yo veo es dos tragedias. No la tragedia de que al pobre muchacho lo iban a enterrar vivo, que en realidad es una tragedia. La otra tragedia yo creo que era más complicada y más grande, y era la que quería evitar Jesús, que por la poca fe que tenía la gente y viendo el milagro, después se iban a olvidar o se iban a decepcionar porque no iba a haber más milagros, entonces su propia fe se perdía y lo que iban a perder eran las almas, que eso es una tragedia todavía más grande todavía que enterraran al pobre muchacho vivo. Ok, vamos a Gracias. ver. Gracias a ti, Aníbal. Marcelo, tu punto de vista. Sí, bueno, respecto a lo que, al punto de vista de Octavio y también algo de lo que comentó Aníbal, mi respuesta es que ya Jesús en esta etapa de su predicación ya había llegado él mismo lo determinó, que había llegado a todo lo que él quería conocer y conoció, pese a que aprovechaba circunstancias como pasar por el pueblo de Irón para conocer la vida de los mineros, por ejemplo. Pero él ya conocía todo. Entonces, para mí la respuesta a Octavio es que Jesús confiaba en el libre albedrío de los hombres, de tal modo que, por ejemplo, en el caso del leproso, él le pide y le dice, tú ve, preséntate al templo y haz todas las obligaciones dictadas por Moisés, y sin embargo el leproso no fue donde los sacerdotes, sino que fue a hablar y decir de todos sus amigos, vecinos, familiares, qué sé yo, pero él confió en darles instrucción que no la cumplió, al igual que
los otros casos. Entonces, yo creo que aquí la respuesta a Octavio cae más que Jesús confiaba en que las personas actúen sabiamente en línea con lo que mencionaba Aníbal al final, ¿no? De que lo decía Aníbal. Gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, yo tengo dos opiniones con respecto a lo que decía Siller, Octavio. Yo creo que es un tema de amor, de compasión, porque Jesús podía, y de hecho decidió que no iba a hacer nada. Pero ¿qué resulta? Cuando le ponen un caos enfrente, su corazón se conmueve ante eso. Eso fue lo que pasó en Caná. Cuando él le dijo a su madre, madre, yo qué más quisiera que poderte complacer. Ahí estuvo. O sea, nada más con desear complacerla a ella. Fue un acto de amor, no fue un acto de debilidad, sino un deseo interno de poder hacer algo para que ella se sintiera bien con los otros casos. Y con respecto al de, es más, ustedes, padres, muchos que son padres, ¿cuántas veces tienen al hijo y dicen, ay, la próxima vez que este me venga con esto, yo no voy a ceder? Llega el niño, les plantea algo y lo primero que hacen, bueno, ok, la próxima, ahorita sí, mi hijito. Es normal, o sea, nos rompe esa fibra delicada que tenemos todos que en algún momento nos hace no hacer lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, pero continuar ayudando. O sea, es instinto natural de poder solucionar algo. Y en el caso de la viuda, yo creo que la tragedia era que al muchacho lo iban a enterrar vivo y Jesús, conociendo la vida, la parte biológica de ese tema que estaba ahí en particular de ese muchacho, se dio cuenta de la tragedia era enterrarlo, habiendo vida en ese cuerpo. Eso es lo que yo creo. Y su amor, su compasión, esa fibra delicada de ser humano haciendo algo por otros, fue lo que lo conmovió a actuar como actuaba. En ningún momento creo que fue debilidad, ni mucho menos. Valdemar, adelante. Sí, precisamente amarrando lo que dice Aníbal y Flor, en la última parte del numeral anterior, Jesús dice, vamos a Naín. El misterio aquí Jesús sabía lo Uh, que iba a pasar adelante. O sea, porque si no ha ido, entierran vivo al muchacho, ¿no? Y más sí. milagro fue eso pues, que lo despertó, no le pidió al padre que hiciera nada, o sea, él le dijo, levántate y ya. Y más adelante dice, pues que hasta estos días nos ha llegado eso como un milagro. Todavía se predica lo del muchacho de Naín como un milagro. En los evangelios se maneja, ahí mismo dice, Lucas fue el que escribió eso, ¿no? Porque le llegó la información de las personas que no se les quitó nunca la idea de que el muchacho estaba dormido, o sea, ellos creyeron que era un milagro. Pero más milagro fue que Jesús haya pasado por ahí, porque si no, pues sí hubieran enterrado vivo a este chamaco. Muy buen punto, Valdemar. Yo no sé si sabía por de antemano, pero ahí los reveladores son claros al decir que cuando llegaron ahí, él abrió el féretro, la caja, y ahí es donde vio al muchacho, y ahí es donde se dio cuenta de lo que podía él ayudar. Ujú. Entonces, ¿Por qué bueno, ir a Naín? O sea, la cosa es, no, él, pues ahí ya yo creo que entramos en un tema de especulación. sí. Como dices tú, cuando lleguemos Estaba, allá le preguntaremos. estaba en la ruta, pues. Estaba en la ruta. Ok, a ver, adelante, Silen. Y continuamos. Fíjense que su punto es bueno, hermana, porque el amor maternal, ¿no? El amor protector prevalecería. Pero me pregunto yo, ¿por qué no hacer lo mismo con Juan Bautista? ¿Por qué a él sí no ayudarlo y dejarlo morir? O sea, si fuera la línea para todos, voy de acuerdo. Gracias. Gracias a ti, Silen. Bueno, 7. En Endor. En Endor, Jesús escapó por unos días de las multitudes clamorosas en búsqueda de curación física. Durante su estadía en este lugar, el maestro rememoró para instrucción de sus apóstoles la historia del rey Saúl y la bruja de Endor.
Jesús les dijo claramente a sus apóstoles que los seres intermedios rebeldes y descarriados que a menudo habían asumido la personalidad de supuestos espíritus de los muertos serían puestos pronto bajo control para que no pudieran volver a hacer estas cosas extrañas. Les dijo a sus apóstoles que cuando volviera junto al Padre y se derramara el Espíritu sobre la carne, ya no podrían estos seres semi-espirituales, así llamados espíritus impuros, poseer entre los mortales a los de mente débil y a los de mente perversa. Jesús explicó además a sus apóstoles que los espíritus de los seres humanos muertos no vuelven a su mundo original para comunicarse con sus semejantes vivos. Solo después de haber pasado una época dispensacional, podría el espíritu en progreso de un hombre mortal volver a la tierra, y aún entonces, solo en ocasiones, en casos excepcionales y como parte de la administración espiritual del planeta. Esto es bien interesante lo que acabamos de leer. Bueno, después de descansar 2 días, Jesús dijo a sus apóstoles: mañana volvemos a Capernaum para estar allí y enseñar mientras se tranquiliza la campiña. Allí, en mi tierra, ya se habrán recobrado un poco de tanto frenesí. La lectura de hoy fue hecha por Carlitos García y una servidora, Flor Robles. Eso se me hizo también muy interesante y a lo mejor se presta para una gran conversación. Las personas que fallecen, y además lo dicen de muchas formas dentro de varias partes del documento, y cuando hablan del tema específico, que por regla no vuelven. Cualquier persona que se haya ido no regresa, punto, a menos que sea en una dispensación posterior, y eso implica muchos miles de años de por medio, y con circunstancias también, y depende de la función que pudiera desempeñar. Bien, pero ese es otro tema para otra conversación, para Urantiar. Adelante, Aníbal. Es una pregunta. Jesús les habló de los seres intermedios, como dice ahí, refiriéndose a ellos como seres intermedios, y les habrá explicado cómo se originaron los seres intermedios y la historia de todo lo que pasó antes. En mi opinión, yo pienso que no, porque por mucho que les pudiera haber platicado, a ver, hay que pensar en el entorno, en el marco de referencia que tenían los apóstoles, nada más por imaginar cómo era en su entorno geográfico, simplemente. Para ellos, el planeta en ese tiempo no era el planeta como lo conocemos hoy en día, con la cantidad de planetas alrededor, el sistema solar, ni como ahora nos narran que es el gran universo. Entonces, ¿cómo le explicas tú a alguien que solamente tiene como marco de referencia el área, en este caso Palestina? ¿Cómo le explicas todo lo que hoy en día estamos empezando a conocer gracias a la revelación en cuanto a la constitución cósmica geográfica del gran universo y la cantidad de seres derivados para diferentes actividades, funciones que definitivamente ellos no hubieran podido entender? Si les dijo, muchas moradas hay en la casa de mi padre, hoy entendemos que muchas moradas son hogares y que la casa de su padre, además de los mundos de estancia, puede ser el gran universo. ¿Por qué? Porque hay muchos planetas con vida. Cada planeta es un hogar para mucha gente, además del hogar de la familia, ¿no? Pero en ese tiempo no lo hubieran entendido. ¿Cómo les explican que Adán y Eva, o sea, lo que les llegó, pero cómo les dicen que son elevadores biológicos y que después de ellos se derivaron los seres intermedios, que son mitad de esto, mitad? O sea, era imposible que les hubiera podido dar con santo y seña todos los detalles. Dijo mucho, dijo muchísimo. Pero bueno, yo creo que hubiera sido muy difícil para ellos. Si así entendieron lo que pudieron, ahora imagínate si les platica más. Yo creo que era muy complejo, muy complicado. Si para nosotros, cada vez que empezamos simplemente con el prólogo y no vamos más allá, el prólogo, es complejo, es difícil. Y aún leyendo todo el libro de corrido, desde la primera hoja hasta la última, aún así es complejo de entender, de poner todo en su lugar, en tiempos, etcétera. Ahora imagínate, y que más o menos ahora nuestra ciencia, nuestra tecnología, nuestras ideas nos permiten poder entender todo lo que narra el libro Durantia. Imagínate en ese tiempo. Esa es mi opinión personal, no lo hubieran entendido. Pero bueno, puede haber más opiniones, por supuesto.
Octavio, platícame. Ahí les va. Este Ay, ay, ay. párrafo es para nosotros. Es para que nosotros podamos entender lo que Jesús hizo en aquel entonces. Pero yo estoy seguro que les platicó de otra manera para que ellos pudieran de alguna forma comprender lo de los espíritus y lo de no volver nuevamente a las esferas. Es lo que pienso. Porque a ellos les faltaba contexto, como lo acaba usted de decir, para poder comprender todo esto a plenitud. Entonces yo siento que algunos párrafos cuando nos narran las experiencias de la vida de Jesús y sus vivencias van dirigidos a nosotros que ya tenemos el conocimiento del libro y probablemente pensamos que también a ellos se los dice de esta misma forma, pero tal vez se los dijo de otra manera un poquito más metafórica, ¿no? O más a veces a través de parábolas. Lamentablemente pues no ponen todo, pero hay muchas partes del libro que me dan a mí esa impresión. Gracias y buenas noches, gusto en No, verlos. gracias a ti, Octavio. Sí, ahí vamos estudiando juntos y entendiendo mejor la revelación. Bueno, le paso la palabra a Carlitos. Adelante, Carlitos. Gracias, Flor. Y gracias a todos ustedes por su participación, su asistencia, que sin ustedes, pues, y no habría nada. Así que les agradecemos mucho que siempre estén aquí con nosotros y cada vez, pues, leyendo y aprendiendo entre todos, porque de eso se trata. El próximo jueves tendremos el documento 147, así que una leidita previa no les cae mal. Y entonces, feliz resto de día, feliz fin de semana y hasta el próximo jueves con el favor del Padre. Que estén muy bien. Dios les Un bendiga a abrazo, todos. gracias. Buenas Gracias. noches, Bye, bye. Es gracias. un placer estar con ustedes. Gracias.